Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de hoy jueves 4 de noviembre de 2021 de Introducción al Estudio del Derecho, impartida en los 4 campus de esta universidad. Les voy a proyectar una imagen, donde pueden ustedes ver. Una imagen que encontré, digo, está muy interesante porque en esa imagen les muestra cómo está conformado el poder legislativo por la cuestión de los números de diputados y de senadores. Eso, pues, como una ¿no? Cuando vean ustedes constitucional 1 y constitucional 2, derecho constitucional 1 y derecho constitucional 2. Pero esto, pues, como estamos viendo el proceso legislativo, estamos hablando del poder legislativo. Se las voy a proyectar, si quieren, por favor, tomar nota, o pues una fotocaptura o una foto normal, pero sí está muy interesante. Vean, esta imagen incluso me ha servido, como doy constitucional 2, también imparto la materia de derecho constitucional 2, ahí está. Miren, me avisan cuando ya se pueda visualizar. Ya se ve, profe. Ok. Aquí vamos a analizar esta fotografía. ¿Cómo se conforma el Congreso? El poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se divide en 2 cámaras. Es bicameral. A ver, es que sigue entrando gente todavía. Vamos a ver. Londra, Peralta, ¿dónde está Miguel? Aquí ya hay más. Bueno, a la izquierda está la Cámara de Diputados y a la derecha pueden ustedes observar la Cámara de Senadores. Y ahí están los números de cómo están conformadas ambas cámaras por los legisladores, según sean diputados o sean senadores. Aquí estamos viendo 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales. Suman los dos, por los dos principios, estamos con 500, el número 500. En cambio, en la Cámara de Senadores son 128 senadores. 64 por mayoría relativa. Cuando oyen usted la palabra mayoría relativa, son los que, por los que vota la gente. Sí. Después tenemos también el principio de representación plurinominal, que les corresponde a 2 senadores cada estado. Tenemos 32, y hay también unas listas que, según el lugar que haya quedado en la elección, es la primera minoría. Saldrían 32 senadores en esa primera minoría. Suman 64, 32 y 32, tienen en total 128. No nos vamos a adentrar en esta cuestión porque, pues, esto es materia de derecho constitucional, pero sí que empiecen a empaparse de estos conceptos para que puedan ustedes entender de entrada qué es el poder legislativo, cuántas cámaras lo componen, cuántos diputados y cuántos senadores. En la Cámara de Senadores se le llama también, es la Cámara Alta, esta que viene aquí de senadores, y la Cámara de Diputados es la Cámara Baja. Por lo tanto, en el proceso legislativo se puede presentar iniciativa ya sea en una o en otra de las cámaras. A ver, permítanme. Una pregunta, Argeli, ¿tiene algún problema con su celular? Veo que ya le di como 5 o 6 veces y veo 2 Argelis en los participantes. Dice joining, creo que no sé si no entra a
la reunión. Porque después vuelvo a ver que queda en la sala, ya les di para que se admita. Pero dice joining y joining. Y ahí sale otro tercero de Argeli. No sé si hay tres Argeli, creo que es la misma persona. Pero vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí pueden ver ustedes con claridad cómo está conformado el Congreso General de los Estados Unidos mexicanos. Profe, ¿con qué se refiere a minoría? ¿Podría explicar eso? Mande. No, mira, voy a salir un poquito de lo que es el tema. Vamos a ver, esto es de derecho constitucional. Mira, te vas a lo que son la Cámara de Senadores, donde están aquí. Ahí camina. El total, aquí creo que ya lo pueden ver, el total de sus integrantes se divide en tres principios de elección. O sea, para poder conformar esa Cámara hay tres principios. 64 senadores electos de manera directa, o sea, los que aparecen en la boleta. 2 por cada una de las 32 entidades federativas, o sea, 31 estados y la Ciudad de México. Estamos hablando de 32 por 2, son los 64. O sea, hablando a nivel país. 32 senadores asignados a la primera minoría, es decir, el segundo lugar de la elección. Esto es 1 por cada entidad federativa. O sea, el que quedó en segundo lugar de la elección tiene derecho a cada estado a un diputado si quedó en segundo lugar. Por ejemplo, si ganó Morena, tiene sus 2 diputados, pero en segundo lugar, ¿quién quedó? El PAN. Pues tiene derecho a un diputado por el principio de la primera minoría, los que quedan en segundo lugar. Y 32 senadores que son electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de una lista nacional de acuerdo al porcentaje de la votación que hayan obtenido en el país en el día de la elección. Cada partido va a entregar también su lista respecto a quienes van a entrar como plurinominales. Y de acuerdo al porcentaje que haya obtenido, bueno, a ti PAN te tocan 3, a ti PRD te tocan 3, y así se van repartiendo según el principio de representación proporcional. Argeli, no sé qué esté pasando, digo, si no voy a estar, no me voy a mover aquí de la sala. Creo que ustedes los pueden visualizar, ya le di otra vez para que entre, joining, y no sé qué pase, que revise su señal, por favor. Porque les digo, esto nos está atrasando un poquito. Ahí sale una tercera Argeli, que es la misma. Admit, me vuelvo a admitir, sale joining. Entonces vamos a ya la admitir, ya debe de entrar. Bueno, esto es lo... No sé si tengan alguna otra pregunta respecto a esto del Poder Legislativo. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra materia. Ya son 4 Argelis. No sé si lo pueden visualizar. Ya se le dio admitir, pero no entra y no sé por qué se repite Argeli. Bueno. ¿Quiénes son los facultados para intervenir en el proceso legislativo? Tenemos primero al presidente de la República para presentar iniciativas, promulgar leyes y decretos. Las legislaturas de los estados, ustedes se preguntan qué es la legislatura. Bueno,
en sus estados, por ejemplo, de Chiapas, aquí tenemos Yucatán, Quintana Roo. Su Cámara de Diputados, hay una Cámara de Diputados que se le llama legislatura. Llamado, digo, no lo dice así la Constitución, Congreso del Estado. Hay Congreso de la Unión, porque es bicameral, pero el Congreso del Estado se está refiriendo a la legislatura, a la Cámara de Diputados estatal. Y tienen una en la Ciudad de México, que es la Asamblea Legislativa, se le llama. Letra C, las y los diputados federales y senadores que ya vimos, al presentar iniciativas y en su caso, aprobar las leyes y los decretos correspondientes. Y el inciso D, las y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, como vimos en el primer video de la señorita que explicó, en los términos que señalen las leyes correspondientes. Bueno, en la primera etapa, a ver, que tenemos, que es la de la presentación de la iniciativa, ahí va a estar lo que es la figura de la Cámara de Origen. Se refiere indistintamente a una de las dos cámaras del Congreso de la Unión, ya sea diputados o senadores, a la cual va dirigida una iniciativa para continuar con el proceso legislativo, es decir, analizar, discutir y, en su caso, aprobar en diversa instancia la ley o decreto presentado por alguno de los actores del proceso legislativo que ya se mencionaron aquí, del inciso A al inciso D. Una vez aprobada la iniciativa, es discutida en la Cámara Colegisladora, que en este caso opera como la Cámara Revisora. Si se presentó en diputados, que es la de origen, la revisora, ¿cuál va a ser? La de senadores. Si se presentó en senadores, ¿cuál va a ser la revisora? La de los diputados. Bueno. ¿Qué es una iniciativa de ley o decreto? Es el documento que los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, la aprobación. Esta señorita Argeli, ¿de qué campus es? ¿Alguien me puede informar, por favor? Jóvenes, la señorita Argeli, ¿de qué campus es? Por favor, una respuesta. Bueno, no hay respuesta. Dice que sí es de la clase, profe. Comentó ahí en los comentarios dejó un mensaje. No les escucho, perdón. Que dijo que sí es de la clase, dijo. Dejó un comentario. No, pero quiere entrar, ya lo que te intentó y veo que todavía ya le di admitir, pero no entra. ¿Por qué será? Pero mandó, bueno, puso un comentario en el chat de la videollamada. Eso quiere decir que sí está. Sí, Sí, es que no me dejaba entrar, profe, me sacaba. Sí, pero ya tiene rato que estaba intentando, pero me sacaba. es que salen hasta 4 con tu mismo nombre. Ah, ¿De pues dónde? es que no me aceptaba. Bueno, yo me quedé esperando y no, me seguía con que no me aceptaba.
No, De aquí ahí me se quedé. daba admitir y era joining, salían hasta 4. Ah, no, no me dejaba entrar, profe, pero gracias. ¿De qué campus eres? ¿Perdón? ¿De qué campus eres? Del de Cancún. ¿De Cancún? Ah, ok. Sí, sí. Bueno, aquí están viendo la presentación, gracias, la presentación de iniciativas. ¿Qué es la iniciativa? No, profe, sigue en el del documento de Word de la Cámara de Senadores. Sigue todavía, no se ha, ok, perdón, vamos entonces a hacer esto, si pasa. Ahí está. Bueno, estamos. Este es el derecho constitucional. Esta introducción. Share. Avisa cuando ya se vea. Es su síntesis de esta semana, jóvenes. Ya se ve. Ok. Presentación de iniciativas, ya lo vimos. Ok. Toda iniciativa presentada deberá ser turnada a comisiones por conducto de la mesa directiva para su análisis y posterior dictaminación. ¿Qué es una comisión? Es un grupo u órgano de trabajo constituido por el Pleno de las Cámaras e integrado por legisladores de los grupos parlamentarios con representación en cada una de ellas. Tiene como finalidad estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos que le son turnados por la mesa directiva para elaborar los trabajos, opiniones, resoluciones, informes o dictámenes que serán discutidos en el Pleno. Ellas se encargan, o sea, las comisiones, de elaborar el dictamen para su presentación y, en su caso, aprobación en la propia comisión. El dictamen debe contener una parte expositiva de las razones en que se funden y concluir con propuestas claras y sencillas que puedan sujetarse a votación por el Pleno. El Pleno estamos hablando por todos. A ver, vamos a solicitar para que también ustedes intervengan. A ver, si hay alguien con sueño, ahorita se le quita el sueño participando. A ver, Natalia Morales, si puede apoyarnos con este párrafo que dice los dictámenes, por favor. Sí, profe. Los dictámenes que elabore de cada una de las comisiones deberán presentarse firmados por la mayoría de los miembros que las componen. En caso de existir disentimiento de uno o más miembros, se representará voto particular por escrito, el cual deberá remitirse de manera conjunta con el dictamen. En materia parlamentaria se denomina voto particular a la expresión formal que el legislador realiza sobre determinado asunto, con independencia de la opinión general, ya sea esta en sentido positivo o negativo. Es la emisión de razones, argumentos y puntos de vista que un legislador sostiene de manera personal y los cuales desea queden asentados y, en su caso, discutidos en los términos de las leyes correspondientes. Muy bien, esto están hablando de los dictámenes que elabora cada una de las comisiones. Las comisiones son un grupo de legisladores que, según la comisión de que se trata, hay comisiones de puntos constitucionales. Esa es su naturaleza de esa comisión. Cada una tiene diversos temas, esas comisiones. El dictamen. ¿Qué es un dictamen en la Cámara? Un dictamen es la resolución acordada por la mayoría de una o varias comisiones que integran alguna de las cámaras del Congreso de la Unión y contienen la opinión técnica especializada y con respecto al contenido de una iniciativa. Una vez elaborado el dictamen,
¿A quién se le va a notificar? Al presidente de la mesa directiva. Es prácticamente la cabeza, vamos a decir, de la Cámara. Hay una mesa directiva en la Cámara, bueno, hay un presidente que es el que va, tiene que haber alguien, digo, para que meta orden ahí, para que en uso de sus facultades legales programe su inclusión en el orden del día. El orden del día son toda la relación de asuntos que se van a tratar en la Cámara el día que se trate. Por eso se le llama orden del día, para su presentación ante el Pleno. Los dictámenes que se emiten son sujetos a 2 lecturas que se realizan ante el Pleno por parte de la secretaria de la mesa o secretaria, sí, la secretaria o secretaría de la mesa directiva. Así como hay un presidente, hay una secretaría. El dictamen de la primera lectura tiene como objeto dar a conocer su contenido para ser sometido posteriormente a discusión y votación por el Pleno, que es otra de las etapas del proceso legislativo, que es el que se conoce como discusión o debate. Y otra etapa es la votación o la aprobación de esa iniciativa. En ocasiones, la mesa directiva puede someter a consideración del Pleno si se dispensa la primera lectura y se pone a discusión el dictamen, situación por la que suele referirse al dictamen a discusión como dictamen de segunda lectura. La segunda lectura permite que se desarrolle la discusión, el debate, la votación y, en su caso, la aprobación del dictamen. Por eso ven ustedes en la televisión que pasan al frente y, con su permiso, señor presidente, hay unos sentados allá en la parte alta, en la mesa, que tienen hasta una como campanita, pues que ahí está el presidente de la mesa directiva. Esa es la mesa directiva, que es la que va a presidir el orden del día de los asuntos que se van a tratar. Entre esos debe estar alguna iniciativa de ley. Bueno, la discusión. Ya vieron ustedes que pasa un diputado del PAN o un senador del PRD, y según la Cámara donde se lleve la discusión, y ahí cada quien está señalando que no se debe aprobar, esto a mí no me parece, o sea, todo eso para que vaya quedando asentados en lo que se llama un libro de debates. Por eso es la discusión, van a debatir, es una de las partes de este proceso legislativo. A ver quién nos ayuda con la lectura de lo que es este párrafo, de lo que es la discusión. A ver, Luis Zárate, por favor. Luis Zárate, por favor. Voy, profe. El de discusión, ¿no? Sí. Todo proyecto de ley o decreto se discute primero en lo general, esto es su conjunto, y después en lo particular. Cada uno de sus artículos, la discusión se da alternativamente a favor y en contra, comenzando por el inscrito, en contra, los miembros de la comisión dictaminadora y los autores de la propuesta podrán hablar en más de 2 ocasiones, mientras el resto solo tendrá 2 intervenciones. Asimismo, tienen derecho de intervención las y los legisladores para hechos o por alusiones personales por un tiempo limitado de 5 minutos.
Muy bien, muchas gracias. Perdón, profe, es que no traigo mis lentes. Ah, ok. Bueno, es que si necesitas leer, hay que usarlos. Joven. Yo uso mis lentes también para leer. Es que se me rompieron, profe. Bueno, pues, si los cristalitos no se rompieron, digo, cambias el armazón nada más, unos sencillos. Terminada la lista de oradores, los que van a pasar al frente, el presidente de la mesa directiva va a preguntar a la asamblea, o sea, mediante votación económica, si el asunto se considera suficientemente discutido. Se procede a la votación, ya ven ustedes que es una votación electrónica, aparecen en la pared los nombres de todos los diputados, ahí tienen ahí en su curul, que es su lugar donde están sentados, los botones para votar. Si es negativa, va a continuar el debate, pero bastará que hable uno a favor y otro en contra para repetir la pregunta. La votación en lo general, todo proyecto de ley se discute primero en lo general, o sea, en conjunto, y después en lo particular, cada uno de sus artículos. Antes de cerrarse en lo general, la discusión de los proyectos de ley y en lo particular, cada uno de sus artículos. ¿Ah? En general, se va a mencionar de qué contiene, cuál es el sentido, también la exposición de motivos. La exposición de motivos es el por qué se está, la necesidad de esa ley. Es la introducción a la iniciativa, se llama exposición de motivos. El motivo por qué. ¿Por qué es la necesidad de que se haga esa ley? Siempre van a ver ustedes como exposición, o sea, van a exponer los motivos de la necesidad de esa iniciativa de ley. Y la votación en lo particular es el acto por el cual el presidente de la mesa directiva somete a votación los artículos reservados de un dictamen, inmediatamente después de que éste haya sido votado en lo general durante su discusión en el pleno. Los legisladores reservan artículos cuando su opinión individual es contraria a la que el dictamen contiene, ya sea en algún punto específico o en lo general. Una vez terminada la discusión en lo particular, se preguntará si hay lugar a la votación. En caso afirmativo se votará y en caso negativo se va a devolver el artículo a la comisión. Aprobado un proyecto en la Cámara de Origen, pasa para su discusión a la otra cámara, que se le llama revisora, cuando no se trate de alguna de las facultades exclusivas de una sola cámara. Los proyectos deberán ir firmados por el presidente y dos secretarios, o sea, el presidente de la mesa directiva y dos secretarios, acompañados del expediente respectivo, del extracto de la discusión y demás antecedentes que se hubieran tenido a la vista para resolverlos. Llega el asunto ya a la Cámara Revisora. La segunda etapa es la revisión. ¿Dónde se realiza la revisión? En la Cámara Revisora de que se trate. Se refiere al órgano del Poder Legislativo que conoce y tiene como atribución analizar y dictaminar en sentido negativo o positivo, según su propio criterio deliberativo, una iniciativa de ley, decreto o proyecto legislativo que ya ha sido aprobado previamente por la Cámara de Origen. En México, la Cámara Revisora puede ser la Cámara de Diputados o el Senado, dependiendo de cuál apruebe en primera instancia todo proyecto legislativo que no sea de facultad exclusiva. Cuando es de facultad exclusiva, pues no va a pasar a la otra Cámara porque corresponde exclusivamente a una de ellas. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara Revisora, va a volver a la de origen
con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, va a volver a la Cámara que lo desechó, o sea, la revisora, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo, ya estamos hablando con el presidente de la República, para su publicación, pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. Bueno, si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión en la Cámara de Origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o las adiciones. Adiciones es que se agrega algo, sin poder alterarse en manera alguna los artículos que ya se aprobaron. Si las adiciones o las reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de Origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueran reprobadas por la mayoría de los votos en la Cámara de Origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta. Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras pasará al Ejecutivo Federal, o sea, al presidente de la República. Si la Cámara Revisora insistiere por la mayoría absoluta de votos presentes en dichas adiciones o reformas, por eso jóvenes cuando hablan de adiciones o reformas, una cosa es agregar y otra cosa es reformar. Todo el proyecto podrá presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. Resuelta la iniciativa por la Cámara Revisora, queda sancionada, o sea, firmada como ley o decreto y se procede a la integración del expediente final con el documento legislativo acabado y original que firman los representantes de las mesas directivas, los presidentes de las mesas directivas de las dos cámaras. ¿Y a quién se lo van a enviar? Al presidente para que lo firme o no lo firme. ¿Qué pasa? El siguiente periodo del proceso legislativo se llama promulgación, promulgar. Ojo, el presidente de la República, al recibir el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, ¿qué puede hacer? Realizar observaciones al decreto aprobado, en cuyo caso lo remitirá a la Cámara de Origen para su estudio dentro de los 10 días naturales, a no ser que, corriendo ese término, hubiera el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. Esto que el presidente quiere si firma o no firma, se le llama el derecho de veto. Aquí lo pueden ustedes ver. Es la facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación. En México, la legislación no alude explícitamente al término veto, sino al de observaciones del Ejecutivo a los proyectos de ley o decreto que el Congreso le envíe para su promulgación. Promulgarlo y ordenar que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación para que se observen y cumplan las disposiciones que contenga la ley por todo mundo.
O sea, nadie está por encima, por encima de nadie. Y sanción, ya saben ustedes, no se vayan por el término castigo. También sanción es firmar algo para aprobarlo. Se llama sanción al acto formal por el cual una autoridad pública aprueba una norma jurídica estatal o ley en sentido amplio. La sanción se distingue de otros actos que integran el proceso de elaboración de las normas jurídicas estatales, como la refrendación, la promulgación, la ratificación y la publicación. Pero ya ahora que creo que todavía hay chance, nos quedan 2:35 de este corte. La otra etapa del proceso legislativo, jóvenes, se llama, después ya vimos promulgación, la iniciación de la vigencia, ya que empieza a estar vigente la ley y por lo tanto tiene que ser respetada y cumplida. Para eso llega hasta acá. La iniciación de la vigencia es la fase final del proceso legislativo mediante el cual escribe María del Pilar Villazón Rodríguez en su obra Introducción al Estudio del Derecho, de la editorial Porrúa, México, 1990, una ley empieza a tener vigencia para todos. En México existen dos tipos relativos a esta fase de iniciación de la vigencia, que es el sucesivo y el sincrónico. En el sistema sucesivo entra en vigor en los 3 días posteriores a la publicación o, en su caso, se agregan días por cada 40 kilómetros de distancia. En el sincrónico, mejor se establece una fecha posterior a la publicación para que entre en vigor. Entre la fecha de la publicación y que inicie su vigencia, jóvenes, hay un tiempecito que se le llama vacatio legis. Es el tiempo entre la publicación y que inicie su vigencia la ley. Ese tiempecito es vacatio legis. Ya queda menos de un minuto en este corte. Nos volvemos a reconectar para hacer la grabación de lo que resta de la clase de hoy. Gracias, jóvenes. Volvemos después del corte.